Mateo capítulo 11, del 1 al 19. Yo le daré por lectura y quiero que usted siga con la vista. Vamos a mirar algunas cosas de Juan el Bautista y el reino de los cielos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 16 y al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Señor, bendice la porción de tu palabra, que haya cabida en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Rápidamente, versículos 16, 17, 18 y 19, para hacer una conexión con lo de la mañana. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: que un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. Lo que predicamos en la mañana, lo que le precede es esto, donde Cristo está hablando con la gente y le dice: bueno, ¿qué rayos quieren ustedes? Vino Juan el Bautista, que no come, que no bebe, que no se junta con nadie, que es solo y predica la palabra y se viste como un miserable porque está interesado más en las cosas del reino que en las cosas triviales de este mundo, y ustedes lo critican y ustedes no lo quieren. Y ahora vengo yo, dice Cristo, que como, que me junto con los pecadores, que me junto con todo el mundo, que bebo, que bailo en el buen sentido de la palabra, fiesta judía. Y entonces tampoco me quieren. Bueno, ¿qué rayos quieren? No quieren a Juan el Bautista, no quieren a Cristo. Y entonces viene la sentencia. ¿Me explico? Esa es la conexión. Y por eso entonces se dirige de una manera tan violenta a los habitantes de Corazín, a los habitantes de Betsaida, a los habitantes de Capernaum, porque hermano, la gente con nada está contento. Todo le molesta, hace calor, molesta, hace frío, molesta. Bueno, ¿qué rayos quieren? Algo tiene que contentarnos, algo tiene que hacernos sentir bien.
Cristo nos hace sentir bien. La palabra nos hace sentir bien. En estar los hermanos juntos en armonía nos hace sentir bien. La esperanza bendita de la venida de Cristo en su gloria nos tiene que hacer sentir bien. Y si no venimos a la iglesia porque no nos sentimos bien, y si no venimos a la Biblia a leerla porque no nos sentimos bien, hay serios problemas en tu vida espiritual. Serios problemas en tu vida espiritual. El pueblo tenía que haber aceptado a Juan el Bautista y el pueblo tenía que haber aceptado al Mesías, que eran dos diferentes, predicaban lo mismo, pero con tendencias diferentes, con prácticas, por decir así, diferentes por causa de su ministerio, y no quisieron ni a uno ni al otro. Entonces por eso el Señor comenzó a reconvenir a los habitantes de Betsaida, de Corazín, de Capernaum, y a reclamarles porque no se habían arrepentido. Porque Cristo había hecho tanto milagro y quizás enseñó tantas verdades y les vino un pepino a sus vidas. No les importó en lo más mínimo lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Entonces, ahora vamos a Mateo capítulo 11, versículo 1. A ver algunas ideas. Hoy trataremos de desarrollar un tema expositivo, verso por verso, de manera general, en algún sentido, palabra por palabra. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí. ¿Por qué se fue de ahí? Porque iba a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Cuál era la ciudad de los apóstoles? Principalmente Galilea. Galilea. Exactamente donde Cristo comenzó su ministerio público, donde Cristo comenzó a desarrollar su retórica, su enseñanza, por decir así, su filosofía espiritual, donde comenzó a mostrarse como tal, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Rey de los judíos. Y en esto estaba Cristo enseñando, predicando, en campaña de sanidad, en campaña de predicación. Sí, mi hermano, Cristo hizo campaña de sanidad, hermano. Pero aquí dice predicando y enseñando. Como consecuencia sanaba y libertaba y curaba y hacía milagros. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? No sé si a usted le llama la atención este pasaje, pero Cristo estaba preso. Perdón, Juan el Bautista estaba preso. Y como que le vino una duda, le vino una inquietud, le vino una confusión. ¿Acaso no era Juan el Bautista el que recibió a Cristo en Juan capítulo 1? ¿Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y lo recibió como el Mesías y lo recibió como el Cordero de Dios. Y ahora pasa el tiempo y está en la cárcel y como que está confundido. Hermano, todos tenemos momentos de que nuestra fe se confunde. Nuestra fe se trastorna por un momento. El problema no es que nuestra fe se pueda trastornar por un momento. El problema es cuando nuestra fe se trastorna y queda permanentemente trastornada y dañada. Al fin y al cabo, Juan el Bautista era un hombre de Dios, pero en un momento le vino inquietud, le vino confusión. Porque imagínense, de repente cae preso por la predicación. El loco Herodes lo agarró y lo metió preso por la sentencia que hizo contra Herodes, contra la mujer de Herodes. Mira, esa mujer no es tuya, es de tu hermano, devuélvesela, adúltero. Y cayó preso. Simplemente cayó preso. Y me imagino, en su humanidad, un poco depresivo, pensando, de repente escucha que Cristo está haciendo campañas de sanidad, está haciendo campañas de predicación, Cristo está haciendo campañas de evangelismo. Recuérdense que Juan el Bautista hizo tremendas declaraciones de Cristo
al principio. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 3, del 11 y 12. Mateo 3, del 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amados hermanos, Juan el Bautista en su comienzo reconociendo al Mesías, reconociendo a Cristo no solo como el Cordero de Dios, sino como aquel que traería de una manera inminente y de una manera quizás inmisericordia, traería juicio. Entonces Juan el Bautista lo anunció bien, lo proclamó bien. Todo lo que dijo de Cristo cuando apareció era correcto. Pero Juan el Bautista como que se confunde, que por qué tiene que estar preso. ¿Y de dónde está el juicio del Mesías? Que lo esperaban para hacer grandes cosas, para ser liberados del imperio de los romanos, por ejemplo. Y como que se confunde Juan el Bautista, porque bien es cierto que traía su aventador a la mano para traer juicio, para juntar el trigo y para quemar la paja en el fuego que nunca se apaga. Pero veía a Jesucristo haciendo campañas de avivamiento, campañas de evangelismo, campañas de sanidad. Entonces manda a 2 de los discípulos a preguntar, vaya de ese hombre y pregúntenle, bueno, ¿eres tú el que tiene que venir o es que esperamos a otro? ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Es el concepto, eso es lo que está pasando en la vida de Juan el Bautista. Óigame, no merece condenación de parte nuestra, porque que te libre de pecado tire la primera piedra. Todos hemos flaqueado en algún momento de nuestra fe. El problema es quedarnos flaqueados para siempre. Y Juan el Bautista tuvo su momento de flaqueza, siendo el tremendo hombre de Dios, tremendo profeta, más grande que todos los profetas, dice Cristo, y tuvo su flaqueza. Así que como hombre al fin, siendo un gran siervo de Dios, comprensiblemente confundido, momentáneamente, no permanentemente, por todo lo que estaba pasando, por todo lo que veía. Versículo 4 entonces. Fueron entonces los discípulos de Juan a preguntar, ¿eres tú? ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Cristo le responde la pregunta que mandó a hacer Juan por medio de sus discípulos a él. Cristo le responde con la palabra profética mesiánica. Cristo le responde con palabra de Dios. No le responde con lo que él quiere, le responde con palabra de Dios. ¿Y qué le responde? Mira, díganle a su maestro, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, gloria a Dios, los sordos oyen, pero qué bendición, qué esperanza más gloriosa tenemos, los sordos vamos a oír, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué porción de la Escritura le cita Jesucristo a Juan el Bautista para que entienda de una vez por todas quién es Cristo? Le menciona Isaías 61:1. En su equivalencia le menciona Lucas capítulo 4, vamos para allá, Lucas capítulo 4, pasaje profético. Según mi entender, porque busqué un par de comentarios y no decían nada, pero para mí le responde este pasaje. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Vino Nazaret, quien Cristo, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué capítulo? 61. ¿Qué versículo? Versículo 1.
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Ay, mi madre! ¡Qué sentencia! ¡Qué condena! ¡Qué juicio! Les dijo: yo soy el que ustedes esperan, tontos, ciegos, religiosos. Y los condena con este pasaje, porque me imagino con qué autoridad Jesucristo comienza a leer acerca de Él mismo, de lo que dicen las Escrituras. Y me imagino que la palabra estaba quemando a los oyentes, recalcitrantes, religiosos, fanáticos, ciegos, pobres, miserables. Y con esa respuesta no había duda que Juan el Bautista tenía que entender. Sigamos en Mateo 11 entonces. Mateo 11. Versículo 7. Mientras ellos se iban, es decir, mientras los discípulos se fueron a visitar a Juan, a darle el mensaje, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Es decir, la gente estaba reunida allí. Y entonces Jesús comenzó a hablar acerca del siervo de Dios, el profeta Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Hermano, toda la gente que estaba delante de Cristo, todos habían estado presentes en el ministerio de Juan el Bautista. Sabían lo que Juan el Bautista predicó, sabían lo que Juan el Bautista dijo acerca de él. Toda esa gente sabían la verdad, toda esa gente habían sido testigos oculares del tremendo ministerio poderoso de Juan el Bautista. Y les pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¡No! ¿Sabe lo que es una caña sacudida por el viento? Es una caña, es un palo frágil, tan frágil que la brisa del viento la dobla y la desbarata y la quebra. Entonces le dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña cascada sacudida por el viento? No, Señor. No. Juan el Bautista no era un hombre que vendía sus convicciones. Juan el Bautista no era un hombre ambivalente, creo que está bien usada la palabra. No era un hombre de doble ánimo, que cuando le convenía decía que era creyente, cuando no decía que no era creyente. Juan el Bautista no tenía deseo de andar fingiendo su fe que tenía. Juan el Bautista era un hombre de convicciones, era un hombre que nada lo movía, era un hombre que estaba dispuesto a ir a la muerte, y así fue a la muerte por Dios. No era una caña cascada que la movía cualquier viento y que la quebraba y que la destrozaba. ¿Me explico lo que estamos tratando de entender? Dios quiere hacernos fuertes y que nada nos mueve de la fe que nosotros tenemos. Amados hermanos, no juguemos con la fe, no juguemos con la Biblia, no juguemos al cristianito, no juguemos a la iglesia. No venga a la iglesia porque le cae bien el pastor Guayco, el pastor Jerry. No venga a la iglesia porque le gustan los gritos. Porque entre más sabemos, más vamos a ser enjuiciados. Juan el Bautista era un hombre íntegro, un hombre con convicciones, que no vivía por emoción, vivía por convicción, por principios. No era algo frágil, movido por el viento, quebrado por el viento, movido por las circunstancias, alguien vacilante y débil. No, de ninguna manera. Juan prefirió sufrir que estar callado.
Antes prefirió morir que mentir. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Acaso Juan el Bautista lo vieron con los reyes, viviendo en casa de gente pudiente y religiosa? ¿Acaso Juan el Bautista no vino de la montaña, del desierto, vestido con pieles de animales, comiendo miel y langostas silvestres? Ustedes no vieron a un hombre con ropa lujosa preocupándose por las cosas temporales, triviales, efímeras de la vida. Ustedes no vieron a un hombre religioso como los recalcitrantes fariseos, saduceos, que cómo se visten ellos. Ustedes vieron a un hombre de Dios que quiso sufrir las consecuencias, que mezclarse con la gente de este mundo, que vestirse y lucir como religiosos ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. No salieron a ver una caña cascada. No salieron a ver a un hombre con ropa pudiente que se mezclaba entre la élite, entre los grandes y los poderosos, sino que era un hombre humilde de Dios, que prefirió los deleites eternos y celestiales que nutrirse y vestirse de los deleites humanos, temporales, placenteros y religiosos de la época. Juan el Bautista quiso marcar la diferencia, quiso ser diferente, no se dejó arrastrar por fama ni por fortuna. Juan el Bautista tenía un propósito y lo cumplió por dentro y lo cumplió por fuera hasta las últimas consecuencias. Mateo 11:9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice Cristo, sí, es un profeta. Os digo, y más que profeta. Cuando Cristo dice, y más que profeta, según los comentaristas, lo que está tratando de decir Cristo para con la persona de su pariente, de su primo Juan el Bautista, es que sí, Juan el Bautista es un profeta, fue un profeta, pero más que un profeta. No en cuanto a autoridad, no en cuanto a retórica, no en cuanto a elocuencia, ni no necesariamente más grande que los otros profetas en cuanto a milagros portentosos, porque Eliseo y Elías sí fueron más grandes que él en cuanto a milagro. ¿Por qué Cristo dice más que un profeta? Porque todos los profetas anteriores a Juan el Bautista anunciaron al Mesías. Pero Juan el Bautista recibió al Mesías y preparó el camino del Mesías. Amén. Por eso era grande. Por eso fue grande. Cristo lo trata como más que un profeta, más grande que cualquier profeta, pero por causa del ministerio que tenía, recibir al Mesías, revelar al pueblo al Mesías. He aquí que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías capítulo 3 menciona que antes del Mesías ha de venir Elías, y efectivamente Juan el Bautista no era Elías, pero vino en el espíritu y el poder de Elías. Y Cristo dijo, ese es el Elías. Aunque Juan el Bautista lo negó, tengo entendido, porque es mucha información. Pero Cristo dijo, este es el Elías que iba a venir primero, a preparar el camino. El propósito de Juan fue el de venir a preparar el camino del Señor. Mientras que muchos profetas anunciaron la venida de Cristo, el Bautista vino y recibió y preparó el camino del Mesías entre su pueblo
con connotaciones universales al final, porque de ahí vino el mensaje para todo el mundo. Y como alguien dijo, Juan el Bautista, preparando el camino del Mesías, lo abrió. Y después que abrió el camino del Mesías, se quitó del medio para que pasase y siguiese el Mesías con su obra. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 25 al 30. Vuelvo a decir, Juan el Bautista vino, reconoció al Mesías, he ahí el Cordero de Dios que viene, que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno de desatar ni siquiera la sandalia de su pie. Estoy parafraseando dos pasajes juntos. Y viniendo entonces con ese ministerio, Juan el Bautista lo recibió y fue abriendo el camino entre el pueblo de Dios, entre el pueblo de Israel, para introducir al Mesías, al rey judío. Y preparó y abrió el camino del rey Mesías para que entrara. Y cuando el rey Mesías entró al camino, Juan el Bautista se echó a un lado y dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan capítulo 3, versículo 25 al 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces Juan el Bautista terminó quitándose del camino, porque corría el chance de que la gente mirara a Juan y dejara de mirar a Cristo. Hermanos, hay algo que usted y yo tenemos que entender. Quítese el yo delante de usted. Quitémonos el yo, no somos nosotros, es Él. Pastor Jerry, gracias Pastor Jerry por ese reconocimiento público. Gracias, hermano. Pero yo no vivo pendiente de eso. Es que yo no he hecho nada. Sí, son 30 años de trabajo, de esfuerzo, pero en cualquier trabajo yo me iba a fajar, en cualquier trabajo yo iba a hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, si en cualquier trabajo yo me iba a fajar y me iba a entregar e iba a hacer lo mejor posible, entonces consideré, mejor me fajo por el reino de los cielos y hacemos algo para Dios. Pero qué bueno he hecho yo, nada. Todo lo que yo he hecho lo he dañado, pero todo lo que hizo Dios a través de mí, por la voluntad de Dios, ha sido bueno. Lo único que hemos tratado de hacer es buscar la voluntad de Dios. Nada más. Y cuidarnos de abusar, de engañar, de robar, de mentir, de ser tan autoritario, porque a veces, como alguien dijo, el pastor no es dictador, pero a veces tiene que actuar como dictador. ¿Okay? Y entiendo eso, entiendo el concepto. ¿Pero qué somos? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La gloria es para Dios. Óigame, la gloria es para Dios. Óigame, la gloria es para Dios. Nada somos nosotros. Y todos somos iguales a los ojos de Dios, como yo le he dicho 1000 veces en esta iglesia. No pretenda pensar que yo soy mejor que usted. Tampoco pretenda pensar que usted es mejor que yo. Nadie es mejor que nadie. Todos somos una manga de pecadores que por la misericordia y la gracia de Dios somos lo que somos. Y que Dios ha tenido misericordia. Amén. Y que en Cristo, viniendo a Cristo, nuestro valor se hizo realidad. Somos diferentes por la gracia de Dios. Pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. Somos gente. El pecado deshumanizó a la humanidad. Cristo humaniza a la humanidad. Mira qué terrible, mira qué grande. Qué tremendo mensaje. Esa verdad que trajo el hermano Pinson, qué tremenda mensaje. Dios hizo al hombre un ser humano, no lo hizo un ser vegetal, no lo hizo un ser animal. Dios hizo al hombre un ser
llamado humano, y todo lo que implica lo que Dios puso en el hombre en su humanidad. Pero el pecado dañó la humanidad. Ahora venimos a Cristo para que esa humanidad se recobre, porque el pecado nos hace menos humanos. Cristo nos vuelve a ser humanos. Entiendo lo que estamos tratando de decir. ¡Wow! Pero qué increíble. Usted antes de venir a Cristo era peor que un animal a veces. Porque por último, los animales atacan a un adversario no por venganza, sino por defenderse. Y nosotros atacamos a un adversario no por defendernos, sino por venganza. Y eso es animalesco. Pero en Cristo se transforman nuestras malas costumbres, se quitan y se van poniendo las verdades de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que estamos tratando de decir, hermano? Y todo esto, repito, es necesario que yo mengüe, quitarme del medio. Hermano, cuántas cosas maravillosas hubieran sucedido en esta iglesia si yo me hubiera quitado del medio en tantos momentos. Y tantas metidas de pata, y tantos errores que he cometido. Si yo me hubiera quitado del medio, tuviésemos más posiblemente. Es necesario menguar. Es necesario darle toda la gloria a nuestro Dios, porque Él merece toda honra y Él merece toda gloria. Nosotros no merecemos nada. Y reconocer que por su misericordia somos lo que somos y estamos como estamos y hacemos lo que hacemos. Y todo lo malo es culpa nuestra. Y todo lo bueno que sale de nosotros, si es que algo bueno sale, eso es de Dios. Y le damos la gloria a Dios. Mateo 11. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, de todos los hombres los cuales nacen de mujer, obviamente hablando, que han existido los que existen y de los que existirán sobre la tierra, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! El Señor Jesucristo dice, de todos los seres humanos que han existido, Juan el Bautista es lo máximo. Yo me imagino que si le pudiésemos preguntar a Cristo, Señor, aparte de usted, que usted es el único digno de abrir los sellos, en el Apocalipsis capítulo 6, de abrir los sellos de los libros, usted es el único digno, pero humanamente hablando, ¿quién puede ser el otro digno? Yo me imagino que Cristo pudiese decir, Juan el Bautista, porque de todo ser humano que ha existido, eso es lo más grande que hay. Pero, Él dice, pero en el reino de los cielos, todos son más grandes que Juan el Bautista. No, o sea, hay unas verdades allí que me cuesta entender y me cuesta explicar. En la tierra es el más grande, en el cielo es el más pequeño. Hubieron varios comentarios que yo traté de entender y al final lo dejo así. Y algún día se lo voy a explicar porque era mucha información. De tratar de explicar qué es eso. Simplemente entendamos, en la tierra Él es el más grande de todos. En el cielo Él es el más pequeño de todos, siendo el más grande en la tierra. Entendámoslos y dejémoslo hasta allí, porque no me atrevo a ahondar, a profundizar en estas palabras. Y yo hago una pregunta. ¿Y qué hacía de Juan el Bautista ser el más grande en la tierra? Aunque en el reino de los cielos dijo Cristo que era el más pequeño. ¿Qué característica, qué cualidad Cristo está hablando para convertir a este hombre, a su siervo, a su predecesor, a su precursor, como el más grande de nacido de mujer? Hermano, valga la redundancia, su humilde humildad. El hombre tenía una humildad humilde.
Usted es humilde, sí, pero tu humildad no es humilde a veces. Este hombre, su humildad era humilde. Con todo esto, de lo grande que fue Juan para Cristo, aún así, repito, el Señor dijo que Él es el más pequeño en el reino de los cielos. Cuánta humildad de parte de este hombre. ¿Cómo tenemos que aprender nosotros esto de la humildad humilde de Juan el Bautista? Porque, mis amados, entendamos algo. Nadie quiere quitarse del camino, todos queremos brillar. Nadie quiere ser indio, todos quieren ser cacique. Nadie quiere ser indio, todos quieren ser jefe. Y queremos brillar, y queremos que nos miren, y queremos que nos digan lo bien que lo hacemos, lo bien que predicamos, lo bien que enseñamos. Mira todo lo que tienes. Y nos encantan que nos alaben y que nos digan palabras bonitas. Tontos. Eso es un veneno que nos hace daño. No venga con esos comentarios conmigo. Pastor, yo sí te amo. Pastor, mira, pastor, cuánto yo te amo. ¿Tú te recuerdas de eso, Pastor Jerry? No me venga a decir esas cosas. Muéstreme que ama al pastor a través de amar a la iglesia. Punto. Punto. No me interesa saber cuánto me ama. Y yo sé por qué digo esto. Pastor Jerry también lo sabe. Y algunos también pueden saberlo por ahí. De los antiguos. Oh, pastor, yo te amo. Oh, pastor, yo te quiero. Palabras odulantes o adulantes. Anyway, una de las dos. Palabras aduladoras. Boloni. No me interesan. Me interesa servir a Dios y punto. Hermano, tenemos que aprender de la humildad de Juan el Bautista. Que él se quitó del medio para que su Señor brillara. A Dios nunca le ha de impresionar, y menos ha de necesitar de mi capacidad, de mi hacer, de lo que soy, de lo que hago, de lo que puedo, de lo que sé, de lo que alcanzo. A Dios no le impresiona nada de eso. A Dios le impresiona nuestra humildad. Y como consecuencia a Dios le impresiona nuestra fidelidad. Eso le impresiona a Dios. Por eso que Cristo dijo de Juan el Bautista, de nacido de mujer, no hay otro más humilde que Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos es el más pequeño de todos los que están allá. Le llamó la atención sobremanera, positivamente hablando, la humildad de Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que aprender esto de la humildad? A Dios solo le interesa y le impresiona la humildad, la fidelidad, el deseo de servirle, de hacer su obra, de vivir su voluntad. A muchos les interesa pararse en los púlpitos para tratar de impresionar, para tratar de demostrar cuánto saben, cuánto pueden, cuánto hacen. Mire, no venga por ese camino. No, Señor. Es una responsabilidad grande que quema pararse aquí al frente. Hermano, déjeme decir algo, es una responsabilidad muy grande. Hipócrita me siento a veces por predicar, a veces lo que me cuesta creer, lo que me cuesta practicar, lo creo, pero me cuesta practicar y me siento hipócrita a veces. Saber que tengo que enseñar cosas que para mí son difíciles. No busquemos fama, dejemos el orgullo al lado. Usted se va a morir. Y ese cuerpo que tanto cuida y que tan bello y que gimnasia y que cirugía y que medicina y que todo eso, está bien si lo hacemos para llevar la vida un poco más placentera en cuanto a enfermedad y cosas así. Pero si está preocupado tanto por ese cuerpecito que tiene, déjeme decirle algo, se va a morir y se va a pudrir y se va a comer los gusanos. Dejemos esa vanidad, dejemos ese orgullo, dejemos ese creernos algo, dejemos ese creernos alguien.
Dejemos eso de pensar que porque tengo dinero, o porque tengo el carro de tal marca, o porque tengo la casa de tal manera, creernos algo cuando no somos nada. Llega un comejenio, una polilla, se come toda la casa y te quedaste sin nada. Óyeme, sin nada. Y no pudiste parar un insecto. ¡Tonto! Que te comió la casa. Allá en Carolina yo andaba detrás de una avispa carpintera que me estaban desbaratando la casa. Mire, y maté no sé cuántas avispas. Preocupados por la casa. Porque tiene un balcón de madera allí eso. Hermano, dejemos ese orgullo. Dejemos pretender hablar con elocuencia cuando no podemos hablarlo. Mire, se nota cuando alguien se esfuerza, cuando habla con elocuencia, con verborrea, con pico de oro, y se las dan. Y yo escucho a algunos predicadores y maestros por el internet, y cómo tratan de explayarse, de expandirse en sus temas, con retórica alta, con palabras bonitas, y se nota que no son nada. Solamente lo hacen para impresionar, para que la gente los mire, oh, cómo hablan. ¡Ay, no! Y espérate! Y esperan que le digan pastores y doctores y reverendos. Y se ofenden si no le... Perdón. Cuando usted se dirige a mí, doctor Huayco. No, espérese. Reverendo. No, reverendo. ¿Quién te ha dicho eso, payaso? Eso es orgullo, eso es soberbia. Los hispanos se lo copiaron a los gringos. Por eso que los gringos tienen una fe pobre, mediocre, miserable. Por eso que este país se va al diablo. Porque el evangelio no se vivió y no se practicó y no se predicó. Y vienen los tontos hispanos copiando todas las estupideces de los gringos. Reverendos, doctores, licenciados, conferencias. Cuando antes eran pastores y campañas. Nada más. No, y espérate. No. Si no me sientan detrás del púlpito en esas sillas reales, yo no me siento. Igual que los fariseos que buscan las primeras sillas para que les rindan pleitesía, para que les reconozcan que son algo, que son alguien, de tal manera que cuando ellos muestran lo que son y lo que hacen, la gente se les rinda a sus pies y te conviertan en un inútil, y te conviertan en un esclavo, y te conviertan en un vasallo, y te sacan hasta el último centavo, porque ellos son los de arriba, y tú eres un miserable que está aquí abajo. Por eso hacen esas cosas. Hermanos, somos todos iguales a los ojos de Dios. A mí no hay quien me haga sentar ahí al frente. Las pocas veces que yo he ido a predicar por allí, no, gracias. Yo me siento aquí nomás. Gracias, hermano, gracias. No, gracias. Y yo creo que aquí al lado es los que hacen algo o los que van a predicar o hacer algo se sientan aquí al lado, no porque son alguien, es porque es más rápido entonces que pasen al frente para hacer lo que tienen que hacer, pero no porque sean alguien diferente, alguien más importante. No creemos en eso. Juan el Bautista se quitó del medio. Dejó el camino libre al Señor. Hermanos, dejemos el camino libre al Señor. Dejemos que Él brille, dejemos que Él haga, dejemos que Él decida, dejemos que Él determine, dejemos que Él sentencie, dejemos que Él juzgue, dejemos que Él salve, dejemos que Él condene. Él es el que hace todo. Lucas 17, entre paréntesis, quiero que entienda que desde que yo escuché esta porción en una predicación, esta porción a mí me da vuelta en la cabeza. Lucas 17, 7. Para que entienda lo que soy y lo que debemos ser. ¿Cuál es el deber del siervo? Repito, ¿cuál es el deber del siervo? Sino servir, porque para eso fuimos llamados. Entonces Cristo vino a servir. Y lo que estamos supuestos a servir, no queremos servir, queremos que nos sirvan.
Y necesitamos que nos sirvan. Vengan, hagan conmigo todo lo que quieran. Por eso que no me gustan las fiestas y los reconocimientos. Reconocemos a los colaboradores. Reconocemos a los que trabajan, porque de vez en cuando es bueno que la iglesia sepa que detrás de los pastores hay un ejército de hormiguitas lindo y maravilloso y humilde que detrás sirven al Señor. Porque todos miran a los pastores y todos miran a los líderes. Y de vez en cuando es bueno que se reconozca quién está detrás de uno. Pero los pastores no necesitamos y no deberíamos aceptar tanta algarabía y tanta retórica para que se nos agrande la cabeza. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Hermano, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos y punto. Repito, siervos inútiles somos. Porque lo que estamos supuestos a hacer, hemos hecho por la gracia de Dios y punto. Porque aún lo que hicimos no fue por nuestra fuerza, sino que fue por la gracia de Dios. Y no lo hicimos porque se nos ocurrió, lo hicimos porque el Señor nos lo enseñó. Entonces, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la gloria del hombre? Si lo que yo hice, el Señor me lo reveló, el Señor me lo enseñó y la fuerza me la dio el Señor. ¿Dónde queda la gloria del hombre entonces? Pero ahí se levantan los reverendos que han levantado un ministerio y una escuela y una universidad y un colegio, y se levantan para recibir los aplausos de la gente. Y del cielo el Señor les dice, eso es lo que tú buscabas, los aplausos de los hombres, y con eso te vas a quedar, porque de mí no vas a recibir nada, porque me estás robando mi gloria. Porque yo te eduqué, porque yo te enseñé, y tú eres el que está recibiendo mi gloria cuando debo ser yo, dice el Señor. Hermano, aprendamos a ser humildes ante Dios y reconocer que no somos nada. Reconocer que Él todo lo sabe, reconocer que Él todo lo puede, reconocer que Él todo lo tiene y reconocer que Él todo lo alcanza. Mateo 11, adelante. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesucristo dijo desde el momento que apareció Juan el Bautista, revolviendo el gallinero, se desató la violencia. Comenzó el problema. Comenzó la envidia de los religiosos. Comenzó el celo de los religiosos. Y comenzó a levantarse una turba de enemigos en contra de Dios, en contra de los profetas de Dios, en contra de la palabra de Dios. Después de 400 años de silencio. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos. Hermano, la manifestación del reino de los cielos es Cristo, por si acaso. Y desde que apareció Cristo, se viene de una manera maravillosa y de una manera creciente, se viene anunciando y desarrollando el reino de los cielos hasta cuando Cristo venga e instaure el reino de los cielos en la tierra. El milenio implica 1000 años, que lo creemos de esa manera. Yo personalmente lo creo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Primero sufre violencia. Desde que Juan apareció y fue encarcelado en adelante, vemos que la violencia está siendo objeto o está siendo usada en hombres en contra de la palabra de Dios y de sus siervos. ¿Ok?
y los violentos lo arrebatan. Solo aquellas personas que con decisión pronta, con convicción plena de lo que quieren y con fuerza para conseguir lo que quieren y anhelan, son los capaces de ser parte del reino de los cielos. Un comentarista dice, este asunto y los violentos arrebatan el reino de los cielos, es como una ciudad rodeada, asediada y llena de hombres alrededor por querer entrar a aquella ciudad, pero solo los que usen de una espiritual especial violencia, fuerza, lograrán entrar. Personas que no importándoles lo que la gente dice, lo que la gente piensa o lo que la gente hace, a los que se hacen parte del reino de los cielos, son las que se les define como violentos, arrebatando el reino de los cielos. Es decir, esta frase, para resumirla, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Sufre violencia porque de parte del mundo lo violentan, lo escarmientan, los persiguen, lo quieren hacer desaparecer. Pero aquellos que queremos entrar en el reino de los cielos, dice la Biblia, que tiene que existir de parte nuestra una acción de fuerza, una acción violenta para tratar de entrar, y que nada nos debe de importar de lo que hagan con nosotros, aunque sea que nos maten, pero no me interesa con tal de entrar al reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir esto. No significa entrar por obra, porque significa que entregar tu vida a Cristo te va a causar problemas. Al que no le ha causado problemas ser cristiano, regístrese si es cristiano. Porque se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a decir, estúpido, tonto, te vas a la iglesia a dar el diezmo al pastorcito. ¿A cuántos le han dicho eso? Gracias por darme su diezmo, hermano, gracias. Gracias por hacerme vivir cómodo y placenteramente. Gracias por el carro que tengo del año que se hizo. Gracias. Gracias. Y se van a burlar y te van a criticar y te van a decir mil cosas. Pero contra viento y marea yo voy en favor del reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Lucas capítulo 13. Es decir, personas que rompen valiente y esforzadamente con el yugo de tradiciones, con la esclavitud de la religión, con las hipocresías de gentes piadosas, y que se atreven estas personas valiente y esforzadamente a ser diferentes y ser parte de los que reciben bendiciones por acercarse a la luz, a la verdad y al abrigo del reino de los cielos, de la palabra de Dios. Pues como alguien bien lo dijo, la entrada al reino de los cielos exige un esfuerzo sincero, una energía inagotable, una diligencia suprema. Vuelvo a repetir. El que quieren entrar al reino de los cielos, se les exige un esfuerzo sincero, una energía inagotable, una diligencia suprema. Por eso dice que se esfuerzan por entrar violentamente al reino de los cielos. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, esforzaos, es decir, sé valiente. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá,
os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Hay un comentarista que dice, mi reino siempre sufrirá violencia, una traducción que hace. Y dice, siempre habrá hombres salvajes que tratarán de quebrantar, destruir y acabar y socavar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente el hombre que experimenta una necesidad violenta y desesperada de Dios entrará en el reino de los cielos. Y aquel en quien las fuerzas de la devoción sean gigantes y guerreras, ha de poder contrapesar las fuerzas de la persecución. Este conseguirá entrar en el reino de los cielos. Y junto a todo esto, aquel hombre que tenga premura, que tenga urgencia de la necesidad de ser transformado y ser salvo, este hará violencia y todo lo necesario para entrar al reino de los cielos. Es decir, nada se dejará llevar por los ataques, por las burlas, por las críticas, por el engaño del diablo, porque está cansado del mundo y lo único que quiere es Dios, y va a hacer todo lo posible por conseguir a Dios. Ese entrará en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, en las parábolas, hay un par de parábolas que dice la Biblia, el tesoro escondido, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por eso el reino de los cielos como la perla de gran precio, Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es el reino de los cielos. Es decir, que cuando tú encuentras esa perla preciosa, esa verdad inequívoca, incuestionable, indubitable, de que Cristo salva, y que para ser salvo y entrar en el reino de los cielos, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Pero al entregar tu vida a Cristo te van a botar de tu casa, te van a botar del trabajo, te van a dejar sin nada, vas a tener que vivir en la calle, vas a tener que aprender a vivir de fe. Tú sopesas las dos cosas y dices, bueno, si entro al reino de los cielos, pierdo el reino del mundo. Pero si gano el reino del mundo, voy a perder el reino de los cielos. Pero el inteligente dice, de todas maneras, tarde y temprano voy a perder el reino del mundo, por lo tanto mejor me aferro al reino de los cielos, y con violencia lo busco y me entrego a él, aunque me maten. Espero que entiendan lo que estoy tratando de decir, que cuesta explicar estas cosas. Finalmente, dos propósitos de este dicho. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Advertir a los seguidores de la violencia que deberían de soportar por causa del reino de los cielos, y desafiarlos a cultivar una piedad valiente, esforzada y aguerrida, que fuera mucho más poderosa que esa violencia, para así poder ir y entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, el reino de los cielos no es para el joven rico. Mateo 19, 22, no lo busque, que rechazó el camino de Jesús por la riqueza. Por lo tanto, el reino de los cielos no es para Demas. Segunda Timoteo 4, 10, que amando al mundo dejó el ministerio, dejó a Pablo y dejó a todo. Porque más valentía tuvo él en seguir de la mano del mundo que de la mano del apóstol Pablo, de la mano del Señor, apoyando el ministerio. Porque el reino de los cielos no es para los que siguen la doctrina de Balaán, que por un plato de lenteja venden sus convicciones y que buscan en el evangelio solamente ganancias deshonestas. El reino de los cielos no es para esta gente. El reino de los cielos es para un Abraham, José, Moisés, Josué, un Elías,
un Eliseo, una Ruth, una Débora, un Esther, como Daniel y sus amigos. El reino de los cielos es para Zaqueo, que habiéndose arrepentido dijo: si en algo he defraudado a mis conciudadanos, se lo vuelvo cuádruple. El reino de los cielos es para Pablo, es para hombres como Pablo, que después de haber perseguido, torturado, matado, encarcelado a tantos creyentes, consintiendo en la muerte de ellos, ahora se arrepiente, y entonces por causa del reino de los cielos prefiere sufrir la persecución de su propio pueblo, pero alcanzar el reino de los cielos. ¿A qué grupo perteneces tú? Al que, por decirlo de una manera humana, no bíblica ni espiritual, ¿a qué grupo perteneces? ¿Al grupo que merece el reino de los cielos o al grupo que no lo merece? El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes son los que lo arrebatan. Puesto en pie. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a hallar en ella siempre sabiduría y desafío para nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias por ella, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.